Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro curso de Python. En esta lección vamos a explorar Google Colab, una herramienta increíblemente útil para aquellos que no pudieron instalar la distribución Anaconda para Jupyter. Google Colab es una plataforma basada en la web que te permite escribir y ejecutar código Python en un entorno de notebook sin necesidad de instalación. Vamos a empezar. Google Colab es una plataforma gratuita que permite a los usuarios escribir y ejecutar código Python directamente en su navegador. Es especialmente útil para el aprendizaje automático, la ciencia de datos y la educación. Google Colab es similar a Jupyter Notebook, pero con la ventaja de no requerir instalación y ofrecer acceso gratuito a recursos computacionales como el GPU y el TPU. Hablamos de algunas diferencias entre Jupyter Notebook y Google Colab. Jupyter Notebook requiere instalación, Google Colab no. En Jupyter Notebook, los notebooks se guardan y se ejecutan localmente en tu computadora. En Google Colab, los notebooks se guardan en Google Drive y se ejecutan en los servidores de Google. Jupyter Notebook está limitado a los recursos de tu computadora y Google Colab ofrece acceso gratuito a unidades de procesamiento gráficos y de tensores. Para acceder a Google Colab, primero debemos de tener una cuenta de Google y luego vamos a nuestro navegador y buscamos Google Colab. Elegimos la primera opción. Una vez en la pantalla principal podemos ver opciones para abrir un notebook existente o crear un nuevo notebook. Vamos a crear un nuevo notebook. Se abre un nuevo notebook en una pestaña separada de nuestro navegador y directamente podemos ver que la interfaz de Google Colab es muy similar a la interfaz de Jupyter Notebook. Vamos a empezar cambiando el nombre de nuestro notebook. Vamos a poner clase 1. Sin separar. En esta interfaz podemos encontrar varias opciones en la barra de herramientas. Por ejemplo, la opción Archivo nos permite abrir, guardar y exportar notebooks. Editar es para deshacer, rehacer y realizar otras opciones de edición. Ver para ajustar la apariencia del notebook. Insertar para agregar celdas de código y texto. El entorno de ejecución para gestionar el kernel y los recursos computacionales. Y finalmente herramientas para ejecutar comandos adicionales y cambiar configuraciones. La interfaz también tiene dos tipos de celdas. Una celda de código, aquí es donde se escribe y ejecuta el código. Y otra celda de texto que se utiliza para escribir notas, explicaciones o documentar tu código. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir un código 5 más 7 y Shift Enter para ejecutar. Esperamos. Y se ejecutó. Y luego, si quiero escribir un texto, directamente puedo venir acá a texto y empezar a escribir hola. Y ejecutamos Shift Enter. Y ya tenemos nuestro texto. O directamente podemos venir aquí abajo de la celda y nos sale la opción de código o texto. Y podemos dar clic en cualquiera de los dos. Código, por ejemplo, y escribir X es igual a 5. Y se guarda en memoria. Y si ya tenemos un notebook guardado dentro de nuestra computadora y queremos subirlo a Google Colab, podemos ir a Archivo, luego subir un cuaderno y explorar. Vamos a asegurarnos que el archivo tiene una extensión de Python. Lo seleccionamos y lo abrimos. Se abre nuestro archivo dentro de nuestra interfaz Google Colab y ya podemos modificarlo. Hay que mencionar también que Google Colab guarda automáticamente tu trabajo en tu Google Drive y también puedes compartir tu trabajo con tu equipo para que puedan modificar el código en tiempo real.
Finalmente, podemos decir que Google Colab es una herramienta poderosa y accesible para escribir y ejecutar código Python sin necesidad de instalación. Es especialmente útil para proyectos de aprendizaje automático y ciencia de datos gracias a su acceso gratuito a recursos computacionales potentes. Esperemos que esta lección te haya sido útil. En la próxima lección vamos a ver las variables en Python. No olvides suscribirte en nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestro próximo video. Hasta la próxima.